El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios todo lo puede. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomemos asiento, por favor, hermanos y hermanas. Santísima Virgen María Reina, en cuerpo y alma gloriosos, la Virgen María aparece en la Asunción como el logro supremo de la redención. Pero ella, que es toda hermosa, también es todopoderosa, pues es la madre de aquel cuyo reino no tiene fin. Por este motivo, desde hace muchos siglos, el pueblo cristiano la aclama como reina suya, soberana y mediadora de la gracia. La memoria obligatoria de María Reina fue instituida por el Papa Pío XII en el año de 1955, que por intercesión de Santa María Reina, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, para esta memoria obligatoria hemos escuchado unas lecturas muy bonitas, unas lecturas que nos enseñan muchísimo. Y una pregunta: ¿qué visión tenemos nosotros de nosotros mismos? Y hay una respuesta. Hay 3 tipos de visiones que tenemos sobre nosotros: la que Dios tiene sobre nosotros y para nosotros, la que el enemigo tiene de nosotros y para nosotros, y la que nosotros mismos tenemos sobre nosotros y para nosotros. ¿Cómo nos estamos viendo? Y algunos se preguntarán: ¿y por qué, Padre, esta pregunta? Precisamente por la primera lectura. Vea qué interesante. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón, que era un hombre tremendo, su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar. Vea qué interesante esto. ¿Cómo se veía Gedeón? Escondido, cobarde, haciendo lo que no tenía que hacer. El lagar era ¿para qué? Para sacar el mejor vino. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba trabajando el trigo, estaba limpiando el trigo, estaba haciendo algo que no le correspondía hacer. ¿Cuál era la visión que Gedeón tenía de él mismo? Una visión de derrota. Estaba escondido, dedicándose a algo que no se tenía que dedicar, absolutamente. Sin embargo, vea la visión que de pronto tiene el enemigo, porque es que el Señor después lo manda a este hombre a que venza a aquellos enemigos madianitas que habían relegado al pueblo de Israel. Los enemigos lo veían también como un cobarde que se había escondido, que había huido, pero ¿cómo lo ve el Señor? Vea qué visión tan bonita la que el Señor tiene sobre nosotros. Vea, su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Ya qué visión tan bonita la que Dios tiene sobre nosotros? ¿Cómo se miraba Gedeón? ¿Cómo se veía Gedeón? Un hombre ya sin fe, tal vez, un hombre sin esperanzas, un hombre que ya sentía como la viuda de allá de Elías, la viuda de Sarepta, que tal vez limpiaría ese poco de trigo y ya comería y moriría porque no hay nada más que hacer. Sin embargo, cuando llega el ángel del Señor, ¿qué le dice? El Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Cómo nos estamos viendo nosotros? A mí cuando el Señor me llamó, yo estaba como Gedeón, tumbado, haciendo cosas que no tenía que hacer, dedicándome a cosas que no me tenía que dedicar. Estaba inmerso en la carne, el mundo y el diablo. Ahí está mi testimonio, el que lo quiera escuchar lo puede escuchar por internet. Un testimonio bastante crudo, como lo conté, muy real. ¿Cómo me miraba yo? Un ladrón, un satanista, un vicioso, un drogadicto, un alcohólico. ¿Cómo me miraba el mundo? Un bueno para nada, no servía para nada, absolutamente para nada. La gente me tenía miedo, pero ¿cómo me miró el Señor? Cuando a mí me hablaron por primera vez del Señor, la persona que me predicó, que su nombre es Gabriel, me dijo, es que Dios me muestra que tú vas a ser sacerdote. ¿Y en dónde me estaba predicando? En una tienda que vendían alcohol, una clase de cantina, que estaba yo sentado ahí tomando desde muy temprano, y la gente miraba a un borracho, yo miraba a un hombre caído, pero Dios miraba a un sacerdote. De pronto nosotros ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, a veces en nuestra familia. Usted, mi querida hermana, tal vez ve en este momento la vida de su hijo y dirá, qué difícil es ver la familia destruida, desbaratada, los niños, mi hijo, mi nuera, pero Dios tiene otra visión para ellos. Que en este momento nosotros no la podemos descubrir, no la podemos ver, pero Dios tiene siempre palabras de bien y no de mal. Siempre palabras de bien y no de mal. De pronto en este momento el hermano José se sentirá enfermito, decaído, pero Dios tiene para usted palabras de bien. Tal vez usted se mirará en este momento enfermo, todos esos derrames, infartos que le dieron, lo han reducido un poco, pero Dios lo ve diferente. Dios le dice hoy, levántate, valiente guerrero. Mi hermana con su papito, enfermito, mi querido hermano, pero Dios tiene siempre palabras de bien y no de mal, igual que Elena y mi querida hija Constanza. Y vea qué bonito esto, ¿no? Es cómo nos estamos viendo nosotros. Y ojalá que nosotros aprendamos a vernos desde la visión que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y este valiente guerrero, el Señor Jesucristo, bueno, Dios que se le presenta a través del ángel, lo envía a que libere al pueblo de Israel con la fuerza que tiene. Vea qué interesante, dice, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas, la fuerza interior que tenía. Aunque él no la veía, Dios sí la veía. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender, es qué visión hemos adoptado nosotros. ¿Cómo nos ve a nosotros el enemigo? El enemigo nos ve a nosotros, valga la redundancia, como verdaderos enemigos. Y un verdadero enemigo siempre quiere el mal. Y el enemigo por antonomasia es el diablo. ¿Y cómo nos ve el diablo a nosotros? Nos ve como verdaderos enemigos y a veces nos quiere atrapar en sus garras. Y nos quiere hacer caer en sus insinuaciones malditas. Y nos quiere hacer a nosotros volvernos, negarlo totalmente a él para entregarnos a todo lo que no sea Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, reducirnos. Lo que quiere el enemigo es acabarnos, aplastarnos, hacernos el mal que más pueda en esta vida y si es posible, allá, en el más allá, en la vida eterna, llevarnos a la condenación. Eso es lo que quiere el enemigo. Vea lo que dice 1 de Pedro 5:8. Vigilen y oren, porque vuestro enemigo, el demonio, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo nos ve, el diablo nos ronda, el diablo nos estudia, es una mirada mala sobre nosotros y quiere sacar todo lo malo que tenemos para que lo pongamos a su servicio y así llevarnos a la condenación. Entonces nosotros a veces nos vemos derrotados, a veces nos vemos de una manera diferente, el demonio siempre nos ve con odio, pero Dios siempre nos ve con amor. Y ojalá que nosotros le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué mirada
tienes de nosotros? ¿Quién soy yo para ti? Y Dios siempre nos va a decir que eres mi hijo. Te compré con lo más lindo, no con nada caduco, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, que para el mundo eso es lo máximo, pero te compré con lo más lindo, lo más precioso, que es la sangre de mi Hijo Jesucristo. Por lo tanto, eres mi hijo, dice el Señor. Vea qué mirada tan bonita, una mirada de amor, una mirada misericordiosa. Como le decimos nosotros a la Virgen en la salve, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Es una mirada de misericordia la que Dios tiene sobre nosotros y nos la entrega a través del corazón de su Santísima Madre. Llegando al Nuevo Testamento, encontramos nosotros en el Evangelio de San Mateo la segunda parte de la perícopa que escuchábamos ayer. Ayer escuchábamos a un joven rico que se acercaba a Jesús y entonces le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dice: pues, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es uno y es Dios. Pues ya conoce los mandamientos: no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, no adulteres. Y lo manda a cumplir los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, con el otro. Porque este hombre, tal vez en medio de su riqueza personal, pues se había olvidado del otro, del pobre. Se había encerrado en sí mismo y se había olvidado que en el otro también está Dios. ¿Quién es el prójimo? Es el próximo, el más cercano, el que está a nuestro lado. En él también está Dios. Y entonces, por esa razón, el Señor le dice: mira, te falta una cosa, ve y vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres. Y dice que aquel joven se entristeció porque era muy rico y no siguió al Señor Jesús, porque él le dijo: ven y sígueme. Y eso lo escuchamos ayer. Y entonces vea qué interesante esto. Cuando se aleja este hombre, el Señor da una máxima bien bonita. El Señor dice: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Se lo repito: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero nosotros nos ponemos a pensar: ¿de qué riqueza habla el Señor? ¿Será que el Señor está llevándonos a una lucha de clases, como diría Carlos Marx, en el Capital? ¿Será que el Señor está en contra de aquellos que tienen bienes materiales y está diciendo que aquellos que tienen bienes materiales entonces se van a condenar? Y la respuesta es no. Decía un amigo en la universidad: mi papá es tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero. No tiene absolutamente nada más. ¿Cuál es la riqueza? ¿De qué nos hemos llenado nosotros mismos? ¿Qué es aquello que no nos permite a nosotros abrir el corazón para aceptar esa visión que Dios tiene de nosotros? A veces estamos llenos de tantas cosas. Y lo descubrimos en este adagio popular que utiliza el Señor del ojo de la aguja. Hay tres maneras de entender el ojo de la aguja en la Biblia. La primera manera, una mujer que se dedicaba a coser, a tejer. Y entonces tomaba una aguja y por el ojo de la aguja enhebraba y pasaba el hilo. De eso no está hablando el Señor. La segunda manera de conocer el ojo de la aguja eran los barcos. Cuando el barco llegaba y atracaba ahí en el muelle, entonces había en proa o en popa unas argollas por donde pasaban los lazos para amarrar el barco y que no se fuera otra vez a la mar. Entonces se llamaba el ojo de la aguja. De esto tampoco está hablando el Señor. Las ciudades en la época de Jesús eran amuralladas. Jerusalén era una ciudad amurallada y tenía una puerta principal que se abría cuando venían los camellos cargados y entonces tenían que entrar por la puerta principal. Pero cuando los camellos no venían con carga, existían otras puertas pequeñas donde la gente podía entrar y salir sin abrir la puerta grande. A esas puertas les llamaban el ojo de la aguja. De eso está hablando el Señor. Yo tuve la oportunidad de pararme ahí en Jerusalén, frente a la muralla, y observar la puerta principal que ya está totalmente tapada, sellada, y las puertas pequeñas que llaman el ojo de la aguja. Y entendí algo bien interesante. Cuando el camello va con carga, con algo que no le pertenece, con algo que no es de él, no puede pasar por el ojo de la aguja. Es difícil que un camello
pase por el ojo de la aguja. Tienen que abrir la puerta principal. Pero cuando el camello va sin carga, sin nada, que solamente con lo que es de él, sus 2 jorobas, el camello pasa perfectamente por el ojo de la aguja. De hecho, tiene una forma bien bonita para que pasen los camellos, que eran el medio en el cual los antiguos transportaban todas sus mercancías y sus cosas. Y es importante esto, que es aquello que no nos pertenece, que en esta visión que nosotros hemos adoptado de nosotros mismos y nos hemos llenado de cosas que nos cargan, y cuando queremos entrar no nos permiten entrar. Este brazo es mío, pero esta manillita que me regalaron no es mía, y a veces se convierte en una riqueza que me separa a mí de Dios, me separa a mí del otro. Pero la riqueza no solamente es material, es aquello que hemos llenado el corazón. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿De qué está llena nuestra vida? Odio, resentimientos, pecados, pasiones. ¿De qué está llena nuestra vida? Vicios. ¿De qué está llena nuestra vida? ¿Qué es aquello que estamos cargando, que no nos permite tener un encuentro personal con el Señor? Y cuando el Señor nos dice, mira, entrégame esto, dame esto, necesito que me entregues esto porque te estoy observando y veo en ti que hay cosas que te sobran y quiero que me entregues esto, entonces nos resistimos. Y preferimos a veces guardarnos del pecado, guardarnos el error, guardarnos el problema, guardarnos lo negativo, lo malo, y no entregárselo al Señor. Y eso nos lleva a abandonar al final a nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que hizo este joven, que por su riqueza no siguió a Jesús. ¿Cuánta gente rica no ha seguido a Jesús? Porque están en un vicio en el alcohol, están en un vicio en una sexualidad desordenada, están en un vicio en la droga, están en un vicio en tal y tantas cosas que nosotros nos llenamos. Y cuando nos encontramos con el Señor, lo primero que el Señor nos pide es eso, el pecado. Había una señora que me decía, mi padre, es que el demonio siempre me distrae porque yo me pongo a rezar y se me vienen los pecados a la mente, los errores a la mente, todo lo que yo he hecho, padre, y no puedo rezar. Y yo le hice una pregunta, ¿y si no es el diablo? ¿Y si es Dios? ¿Cómo así, padre? Y dije, sí, si es Dios el que le está pidiendo a usted que usted le entregue ese pecado para que usted pueda rezar. Que usted vaya no solamente a la oración, sino al sacramento de la reconciliación para usted ser liberado de eso. Porque cuando usted está rezando y se le viene algo a la mente, esto que se le viene a la mente, que no lo deja usted rezar, esa es su riqueza. Y Dios que lo conoce, Dios que lo ve, pues le está mostrando a usted también que es aquello que lo separa del Señor. Esa es su riqueza. Entréguela y siga a Jesús. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Entrégame esa riqueza que te está separando y sígueme. No solamente es un rico materialmente. Ahora, si un rico materialmente, la riqueza es su dinero, sus bienes económicos, son su Dios, pues ya. Acuérdese que dice que Dios es un Dios celoso y todo lo que se ponga por encima de Dios, Dios lo tumba. Y si usted pone una riqueza material por encima de Dios, pues se le va a caer. Primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios tiene que ser primero. Y lo que venga es ganancia. El Señor Jesucristo lo va a decir frente a la pregunta de Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo que lo hemos dejado, ¿qué vamos a recibir? Y vea lo que le dice el Señor. Y todo aquel que por Jesús, haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, propiedades, recibirá en esta vida 100 veces más. Diría Marcos, capítulo 10, versículo 28, en casas, hermanos, hermanas, padres, madres, esposas, hijos, propiedades, en esta vida con persecuciones, y en la próxima vida heredará la vida eterna. ¿Ve qué bonito esto? Entonces tenemos que poner primero a Dios, y después lo que venga es una gran bendición, para que esa visión que Dios tiene en nosotros se haga realidad en nuestra vida. Que nosotros no nos dejemos deformar como nos quiere deformar la carne, el mundo y el diablo, sino que estemos siempre encaminando bajo la visión que Dios tiene de nosotros. Y el mejor modelo de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pues lo encontramos hoy, en la celebración que la Iglesia Católica nos lo permite, en la Virgen María. La Virgen María es el modelo, un modelo tan perfecto que esta revista litúrgica utiliza una palabra bastante fuerte. Dice, pero ella que es toda hermosa, también es todopoderosa.
Y para algunos eso sonará una herejía, dirían, pero ¿cómo que la Virgen es todopoderosa si el único que es omnipotente es Dios? Según la teología, el único omnipotente es Dios. ¿Y por qué la Iglesia Católica dice que la Virgen María también tiene una omnipotencia? Claro que la tiene. Y la omnipotencia de la Virgen se llama la omnipotencia suplicante. Dios es todopoderoso, ¿por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y la Virgen María es todopoderosa, ¿por qué? Porque cuando la Virgen María quiere algo, lo pide. Esa es la omnipotencia suplicante de nuestra Madre Santa. Dios es todopoderoso porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Dios a la Virgen María la creó sin pecado original. Sí, ¿por qué? Porque así lo quiso y porque Dios cuando quiere hacer algo, lo hace. Y Dios la preservó en esta vida toda mancha de pecado. Sí, ¿por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y Dios permitió que de esa mujer naciera su Hijo, el Redentor del mundo. Sí, ¿por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y Dios se llevó a la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Sí, ¿por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y Dios la coronó en el cielo como reina y señora de todo lo creado. Sí, ¿por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Porque dice la Biblia en el Evangelio que leímos hoy, nada hay imposible para Dios. Lo que para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Porque cuando Dios quiere hacer algo solamente lo hace y ya. ¿Y quiénes somos nosotros para entrar en los designios de Dios y decirle, ¿y por qué la escogiste a ella? ¿Y por qué la coronaste a ella? Si Dios lo quiso. Porque Dios es todopoderoso, omnipotente. Sin embargo, la Virgen María se une a esa omnipotencia de Dios. Y en todos los actos, en todas las etapas de su vida, la Virgen María se une de una manera perfecta a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a Dios en su Trinidad Santa. Tanto que le decimos que la Virgen María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Porque está unida de una manera perfecta y en esa unión perfecta con la Santísima Trinidad, pues lo que la Virgen María pida, su Hijo se lo da. Dios lo hace posible. Entonces en este momento, nuestra querida hermana Ruth está pidiendo por su hijo, José Luis, José Antonio. Y entonces vamos a Dios y le decimos, Dios mío, mira José Antonio, ten misericordia de él. Pero qué bonito es decirle a la Virgen, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y tú que eres la criatura que estás más cerca de Dios, pero también más cerca de nosotros los hombres, ruega e intercede por las peticiones de mi corazón. Para que esa visión que Dios tiene de mí, a través de tu corazón inmaculado, se haga vida en mi vida. Que la Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, que hoy la celebramos coronada como Reina y Señora de todo lo creado, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.